Señora. Hola, buenos días. Sean bienvenidos. Buenos días, Lick. Buenos días, Lick. Vaya, chicos y chicas, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a la clase que corresponde al día de hoy. Eso, apúntense en el chat para lo de la lista de asistencia. Por favor, mande su nombrecito, su sección, número de lista, por favor. Eso es. Tengo mucha gente con la cámara apagada. Sé que se acaban de levantar, pero quedamos en que iban a levantarse temprano, se iban a bañar. Sí, está temprano, Lick. Está temprano, apenas son las 10 de la mañana. Nos toca madrugar por su clase. Óigalo. Bueno, tengan buenos días, espero que ya hayan desayunado. Y en honor a la puntualidad, vamos a comenzar la clase porque además esta vez sí está un poquito larga. Como son temas que tienen que ver con estadística, con números, le voy a suplicar que si tiene alguna pregunta, la haga en el momento. Y si yo le puedo ayudar y le puedo responder, en ese mismo momento resolvemos. Bye. La clase de hoy es sobre las gráficas. Primero, la representación gráfica de datos. Ya habíamos visto en la unidad número 5, que empezamos hace 2 clases, un poco sobre el procesamiento de los datos, los tipos de datos que existen, y en la clase anterior vimos las tablas. A partir de esas tablas vamos a hacer los gráficos. La reflexión del día de hoy, una imagen vale más que 1000 palabras. Recuerde usted que una imagen tiene más elementos, impresiona más al cerebro y también entrega más información que las palabras. El objetivo de este tema, conocer los tipos de gráficas empleadas para la representación de variables continuas y discretas, así como el proceso de elaboración de gráficas. Este es nuestro objetivo. Veamos. La retroalimentación de este día. Veamos a quién le va a tocar la pregunta. Ilcia, buenos días. ¿A qué se le llama variable, Ilcia? La variable No sé, creo que se le cayó el internet a la compañera. ¿Alguien puede responder esta pregunta? ¿Qué es una variable? ¿Sí? Una variable es una calidad susceptible de sufrir cambios. Muy bien. Es lo que hemos estado hablando durante el año. Cualquier condición o atributo susceptible de sufrir variación o cambio. Es lo que nos está diciendo la compañera. Vamos a ver, segunda pregunta de la retroalimentación. Raquel, buenos días. Buenos días. ¿A qué se le llama gráfico, Raquel? No sé, Lee. Ay, Dios mío, bendito. Crisia, buenos días. ¿Qué es un gráfico, hija? Hola, Crisia. Creo que no está ahí. David Flores, buenos días. ¿A qué se le llama gráfico?
Buenos días, Lick. Bueno, la gráfica es la representación como de una manera porcentual, representada en una manera gráfica, valga la redundancia. Bueno, gracias. Vamos a ver que un gráfico es la representación por medio de figuras o signos de los datos obtenidos en una investigación. Es decir, convertir esos números en figuras, en dibujos. Vamos a ver aquí. ¿A quién le preguntamos? Berenice, buenos días. Buenos días. ¿Qué tipo de gráficos ha visto usted, hija linda? ¡Qué barbaridad! Abigail Cisneros, buenos días. ¿Algún tipo de gráfico que usted conozca? De pastel, de barras. Ok, muchas gracias. Sí, las más comunes son las de barras y las de pastel, pero también hay otras llamadas, por ejemplo, los pictogramas, las gráficas de puntos, los polígonos. Es decir, hay una gran variedad de gráficas que podemos utilizar. Bueno, entremos ya al desarrollo del tema. Nosotros estamos haciendo una investigación. Se realizará una encuesta y vamos a obtener datos. Y estos se pueden representar en una gráfica. Antes de hacer las gráficas, tenemos que hacer tablas. ¿Para qué vamos a hacer gráfica? Bien fácil. Es para permitir que las personas que lo vean tengan una visión rápida y sintética acerca de la variable o variables y de las variaciones que éstas pueden tener. Es decir, que el gráfico nos va a ayudar a que la comprensión sea más rápida de todo ese montón de números que vamos a recolectar. ¿Cómo se distribuyen los datos por intervalo? Recuerde que para hacer la gráfica, primero debo hacer los intervalos. Estos se hacen en las tablas de datos. Primero, un intervalo es la agrupación de un número determinado de datos en una categoría. Su función principal es sintetizar los datos, especialmente cuando son muchos datos individuales. Entonces voy a hacer intervalos, es decir, pequeños grupos donde puedo hacer más fácilmente una tabla o una gráfica. Veamos. ¿Cómo se define el ancho de un intervalo? El ancho es cuántos datos van a entrar dentro en un intervalo. Bien fácil. El ancho de intervalo hace referencia a los datos que comprenden una misma categoría. Por ejemplo, en el intervalo 150 a 154, ese es un intervalo. Están emprendidos los datos 150, 151, 152, 153 y 154. Imagine usted que esto fueran centímetros de la estatura de personas en un aula. Entonces, voy a tener en esta gráfica las personas que miden entre 150 centímetros y 154 comprendidas en este intervalo. Y así reduzco la cantidad de barras que le voy a poner a mi gráfica. En total, tengo dentro del intervalo 5 datos. Por lo tanto, cuando me pregunten cuál es el ancho de mi intervalo, será 5. Vayan tomando nota. Hola, ¿dudas, preguntas? ¿No? Bueno. El ancho del intervalo es arbitrario, es decir, el investigador decide qué tan ancho lo va a colocar. Y se recomienda que sea un número impar menor que 10, o sea, puede ser entre 1 y 10, pero que sea mayor de 1, ¿verdad? No puede ser 1. Los intervalos se pueden poner a partir del número 2 hasta llegar al número 10. Además, se recomienda que sean números impares. Por lo tanto,
como solo son los números del 1 al 10 y además tienen que ser los impares, pero no incluye al 1, el intervalo puede ser de 3, 5, 7 y 9. Cualquiera de esos 4 números puede elegir usted para el ancho del intervalo y será representado con la letra C minúscula. Esto es importante porque al momento de hacer los cálculos para las gráficas, se utilizará la letra C minúscula, así que manténgala en su mente. ¿Cómo sé qué número de intervalos debo colocar dependiendo de cuántos datos tengo? Bueno, no deben ser mayor de 20 intervalos ni menos que 5. Es decir, por poquita cantidad de datos que tenga, no pueden ser menos de 5. Y por mucho que tenga, no pueden ser más de 20. Y pueden calcularse de la siguiente manera. El N mayúscula I significa número de intervalos, ¿ok? Número de intervalos se va a calcular tomando el dato mayor, a este le vamos a restar el dato menor, a la respuesta le vamos a sumar 1 y lo vamos a dividir entre el ancho de intervalo que hemos elegido, que sería la letra C minúscula que estamos viendo en la diapositiva anterior. Ok. Esta es la fórmula básica para calcular el número de intervalos que puedo colocar en una tabla. Y esos intervalos se convertirán en una gráfica. A ver, como las gráficas se dividen en diferentes tipos de gráficas, también están destinadas a diferentes tipos de variables. Las primeras se llaman variables continuas. Una variable continua es aquella que recorre todos los números a lo largo de una recta numérica. Para este tipo de variable tenemos en primer lugar el histograma. Un histograma de frecuencia consiste en una serie de rectángulos que tienen su base sobre un eje horizontal, con centro en los puntos medios de cada intervalo y longitud igual al ancho del intervalo. La superficie de cada rectángulo son proporcionales a la frecuencia de cada clase. Esto se escucha como en chino, pero ya vamos a ver un ejemplo. Quiero que observe esta gráfica. Este es un histograma. Si usted observa, en la parte de abajo dice edad, que sería en el eje X. Ahí dice edad. La primera columna, el intervalo va de 0 a 9 años o meses. Digamos que son años. De 0 a 9. El rectángulo tiene un ancho proporcional de 0 a 9. Y si se fija, el rectángulo de a la par dice de 10 años a 29 años. Son muchos más años. Por lo tanto, el rectángulo también es más ancho. Luego dice de 30 a 39. En este caso, solo tengo 9 datos que son parte del intervalo. Por lo tanto, el rectángulo es más angosto. Y si vemos más adelante, hay un intervalo de 60 a 89 años. Son aproximadamente 20 años y por lo tanto el rectángulo también es mucho más ancho. Si ustedes se dan cuenta, de eso significa que el rectángulo tiene el ancho proporcional al intervalo. Tiene que ser así, muy grande. Y la altura tendrá que ver con la frecuencia medida en el eje Y, que es el vertical aquí. Cada una de las barras o rectángulos tendrá la altura correspondiente a la frecuencia que hemos determinado. Este es un histograma. Es necesario que las barras en su ancho sean proporcionales al intervalo. Luego también tendremos otro tipo de gráficas que se llama polígono de frecuencias.
es un gráfico de líneas que se forma sobre el techo en medio de los intervalos de clase. Para tenerlo se unen las partes de arriba de los rectángulos del histograma. Primero voy a hacer el histograma. Como se observa ahí están todas las columnas y luego voy a trazar una línea justo llegando al punto medio de cada uno de los rectángulos. Y cuando borre los rectángulos me va a quedar un gráfico así, uniendo solo los puntos y las líneas correspondientes a cada uno de los rectángulos. Pero ya no voy a tener las barras o rectángulos que aparecen en el histograma. Este se llama polígono de frecuencia. Se construye igual que se hace el histograma, pero el resultado final estéticamente se ve distinto. También tengo gráficas para variables discretas. Las variables discretas son aquellas donde el valor de cada uno de las partes representadas es inamovible, es decir, es un número ya determinado con un cálculo que se ha hecho previamente. En este caso, voy a tener que se construyen valiéndose de recursos gráficos, en algunas ocasiones hasta artísticos, y su finalidad es presentar los datos de forma didáctica, sencilla y agradable. No requieren del uso del plano cartesiano. En este caso, no necesito tanto el eje de las X y el eje de las Y con la rigurosidad que se necesita para un histograma o un diagrama de puntos. Pero, sin embargo, necesito los ejes. Lo primero que existe aquí son las gráficas de barras, las más conocidas. Constituido por un conjunto de barras o rectángulos separados por distancias iguales, que representan distintas categorías o clasificaciones que se han hecho de la variable en estudio. También tenemos que cómo se construyen estas gráficas. Estas son las más fáciles y conocidas. El gráfico de barras puede representarse de manera vertical u horizontal. Cada número de la serie se representa con un rectángulo, cuya base es igual a 1, es decir, proporcional a las medidas que se están utilizando. Y la altura igual al número de la frecuencia. Por ejemplo, aquí dos pequeñas imágenes. En el gráfico de barras verticales, las bases de los rectángulos se asientan en la línea horizontal y las alturas se miden sobre la línea vertical y pueden ordenarse de forma ascendente o descendente. En la barra horizontal, justo bajo de cada barra o de cada rectángulo, se debe escribir el nombre de la categoría que representa. Y al lado izquierdo, en el eje vertical, se debe escribir la frecuencia o el intervalo que se está representando. También existen los gráficos de barras horizontales. En este caso, las barras o rectángulos tendrán la base en el eje vertical, es decir, aquí al lado izquierdo, y ahí deberán escribirse las categorías que se representan con cada una de las barras. Y las frecuencias se colocarán en el eje horizontal de acuerdo con la frecuencia o intervalos que hayamos colocado. En este caso también se puede poner de forma ascendente o descendente. El que está aquí de color rosadito es de forma descendente. Porque, ascendente, porque el más pequeño está hasta la punta y el más grande está hasta el final. Y el azul es de forma ascendente. El más pequeñito está hasta abajo y el más grande está hasta arriba. Ahí va a depender de la estética que usted quiera representar en su gráfica. Se le pueden colocar colores y texturas a esta gráfica también. Luego está el gráfico de sectores o diagrama circular, que también se le llama gráfica de pastel, coloquialmente hablando.
es la representación que se construye tomando como base un círculo que representa el total de las frecuencias de las distintas categorías en que se divide la variable de estudio. Vamos a tener que, para construirlo, se hacen varias operaciones matemáticas. Para representar en un diagrama circular la composición química de un medicamento, ni les voy a decir el nombre. Bueno, si cada tableta tiene 600 miligramos, tiene de dimetil 300, de meprobamato 200 y de tiamina tiene 100, ahí suma los 600 miligramos. Con esos valores se va a trabajar. Entonces, debo sumar las cantidades o frecuencias. 300 más 200 más 100 me da 600. Cuando ya tenga ese resultado, voy a multiplicar cada cantidad por 360 y se dividirá por el resultado de la suma, que en este caso es 600. Y las operaciones matemáticas me quedan de la siguiente manera. 300 por 360 entre 600 me da igual a 180. 200 por 360 entre 600, la respuesta es 120. 100 por 360 entre 600, la respuesta será 60. Con esos resultados voy a tener que se corresponden con el número de grados que cada una de las partes de la gráfica debe tener. Así que son 180 grados, 120 grados y 60 grados. Al graficar, este resultado me va a quedar de la siguiente manera. Composición química del medicamento en miligramos. ¿Vale? Dimetil en la parte azul, que eran 180 gramos. Meprobamato en la parte celeste, que eran 120 gramos. Y tiamina en la última parte, que eran solo 60 gramos. Ahí está. La gráfica, ¿cómo quedaría? La estética de la gráfica se puede modificar dependiendo del programa con que usted realice las gráficas. En algunas se puede hacer en 3D, se puede hacer en forma de anillo, se le pueden dar texturas, etcétera. Usted la puede modificar dependiendo de los programas de su computadora. Pero el cálculo de los sectores es básicamente el mismo. Y por último, vamos a tener una gráfica llamada pictograma. En este caso, pictograma significa algo que está pintado, escrito, trazado o que tiene líneas. En estadística se utiliza el pictograma para representar datos numéricos representados con figuras relacionadas al fenómeno estudiado. Vamos a encontrar que para realizar un pictograma se elige una escala conveniente. Una figura puede representar un valor concreto. Por ejemplo, yo puedo poner como figura del pictograma una taza y cada una de las tacitas que dibuje representa 100 bebidas de café consumidas. Entonces voy a multiplicar de 100 en 100 hasta alcanzar los números de frecuencia que me indicó la estadística. Se dibujan las figuras una a la par de la otra hasta obtener el número de la frecuencia. Veamos un pequeño ejemplo. En este caso, tenemos los tipos de sangre. Tipo A y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 gotitas. El tipo B tiene 5 gotitas. El tipo AB tiene 2 gotitas. Y el tipo O tiene 7 gotitas. Cada una de las gotitas representa 5 personas. Por lo tanto, del tipo A, 5 por 6, hay 30 personas. Del tipo B, 5 por 5, hay 25 personas. Del tipo AB, tendremos 10 personas. Y del tipo O, que son, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 5, 35 personas. Cada una de las gotitas representa un número de personas concreto. Y así es como se utiliza el pictograma. Ayuda para que la estética sea más agradable o más fácil de comprender para las personas que lo observan.
Se puede realizar con casi cualquier figura. Aquí podría haber automóviles, televisores, prendas de ropa o lo que usted estime conveniente según el tema que está tratando. Si no hay preguntas o aportes, hasta aquí llegaríamos con la diapositiva el día de hoy. Chicos, ¿tienen alguna duda? Sí. Bye. A la hora de graficar, como normalmente el año pasado graficábamos las 10 preguntas de la encuesta. Entonces usted comentaba la clase de la encuesta de que serían 25 preguntas. Al graficarla se graficaría cada una de ellas. Sí, se tienen que graficar todas. ¿Alguien más? ¿Una duda? ¿Una pregunta? Clic. ¿Sí? En el gráfico de barras horizontal, el azul tenía en un lado ¿cómo era? Tenía como la barra y al final tenía el porcentaje, pero no los tenía como en un lado específico, sino que al final de cada barra había como el porcentaje que valía. Eso se puede hacer en las... Se puede hacer. No es muy recomendable a menos que usted piense explicar de esa manera la gráfica. Recuerde que siempre vamos a poner en la gráfica de barras horizontal, en el eje vertical, de este lado, las categorías, o sea, los nombrecitos de lo que se está graficando, y en el eje horizontal, o sea, abajo, vamos a poner los números de frecuencia. Si yo quiero ponerle el número de la frecuencia concreto o individual a cada barra, lo puedo hacer, pero entonces tengo que explicar por qué lo he hecho. Ahí ustedes deciden si lo ponen o no. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta o duda que tenga que hacer? Bye. Si no hay dudas ni preguntas, la entrega de la encuesta, que se supone que ya están trabajando hace unos cuantos días, será después de vacaciones. Como las vacaciones son del 1 al 7, el 10 de agosto voy a estar recibiendo en el correo electrónico en formato PDF las encuestas que ustedes han estado trabajando. Tomen nota de la fecha, solo me la va a enviar el coordinador de cada comunidad. Si el coordinador no puede mandármela, el subcoordinador, y si no puede, ya sabe, ¿verdad? Sucesivamente, pero que alguien me la tiene que mandar. Por favor. Solo una por comunidad. Así que niños y niñas, pasen un buen día, felices vacaciones y nos vemos próximamente. Cuídense mucho y les voy a mandar por Google Classroom las diapositivas desde donde empezamos la unidad 5 hasta la que hemos visto el día de hoy. Miren, yo le quería preguntar algo. ¿Para cuándo es el laboratorio que dijo? Ya lo hicimos, ya días. Uy. Ups. Después de Laboratorio del periodo 4 todavía no, si no hemos terminado el 3. Uno nunca sabe. Ah, bueno. Ah, pues, ahí cuando volvamos. Bueno, que les vaya bien. Nos vemos. Dios, Lick. Cuídense. Adiós, Liz. Y pueden conseguir dulces de